Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a comenzar, muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar hoy nuestro taller de formación sindical. Hoy tenemos un invitado muy especial y nos va a hacer nuestro compañero Oscar, nos va a hacer el favor de presentarlo, y bueno, también la plática que va a dar. Bienvenido. Gracias. Pues buenos días, compañeras y compañeros. Tengo el agrado de presentarles al doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas. Muchos de ustedes ya lo conocen, han leído sus textos. Él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es director de esta revista, Contrahistorias, Pensamiento Crítico y Contracultura, y pues obviamente es adherente a la Sexta. Bienvenido, Carlos. Vamos a hacer la presentación de este libro de compilaciones escritos sobre la guerra y la economía política del difunto subcomandante Marcos, y no nos puede acompañar por cuestiones de salud Sergio Rodríguez. Entonces él hará una exposición y después haremos el debate, las preguntas, y posteriormente pues él contestará y pues veremos, ¿no?, cómo va. Pues bienvenido, Carlos. Ok, gracias. Tienes la palabra. Muy bien. Bueno, pues comienzo, contándoles, acabo de estar con Sergio Rodríguez. Él les manda un saludo, pero efectivamente, digamos, por razones médicas, pero no graves, hay que aclararlo. Él no pudo venir el día de hoy porque íbamos a estar los dos juntos presentando este libro que él compiló. Es un libro, una compilación de textos que él organizó sobre el tema de escritos sobre la guerra y la economía política del difunto subcomandante insurgente Marcos. Entonces agradezco aquí a los compañeros del sindicato. Es la primera vez que vengo aquí. Había estado en algunos IEMS, en alguna prepa, digamos, pero no había estado aquí en el sindicato. Entonces agradezco la invitación para presentar este libro. Y voy a hablar naturalmente un poco de los contenidos del libro. Yo creo que es un libro realmente muy interesante y que vale la pena que ustedes lo compren, a pesar de que es un poquito caro. Es el primer libro de una editorial que acaba de ser fundada, se llama la editorial Pensamiento Crítico, y este es su primer libro. Y también naturalmente voy a hablar un poco de la situación actual, de la coyuntura que estamos viviendo bastante grave, digamos, hoy en México, y de esta iniciativa que tuvieron los compañeros del EZLN para proponerle al Congreso Nacional Indígena, y que el Congreso Nacional Indígena aceptó, de formar primero un consejo indígena de gobierno, y después de proponer a una mujer indígena como candidata independiente a las elecciones de 2018. Entonces voy a hablar del libro y voy a hablar también un poco de esta circunstancia o coyuntura actual, porque yo creo que efectivamente están muy íntimamente vinculados, y porque yo creo que es importante aclarar el sentido que tiene esta candidatura, porque algunas gentes de mala fe, directamente de mala fe, algunos escritores de un periódico que es un periódico local de aquí de la Ciudad de México, pero que pretende ser nacional, no vayan a pensar en La Jornada, algunos escritores de La Jornada malintencionadamente han tratado de deformar la propuesta de los compañeros, y otra gente no de mala fe, pero efectivamente que no se ha informado suficiente, pues tiene algunas dudas sobre el sentido de esta candidatura independiente indígena. Yo he estado en alguna mesa redonda en la universidad donde algún compañero que era adherente de la Sexta y simpatizante del zapatismo dijo que esto representaba un giro radical en la postura de los compañeros zapatistas, lo cual para nada es cierto. Entonces me gustaría también que abordáramos ese tema, si ustedes están de acuerdo, ¿no? Voy a hablar de eso. Me dijo el compañero que puedo hablar unos 40-45 minutos, y después, si quieren, pasamos a un debate abierto de estos temas, ¿no? Bueno, hablando entonces del libro, este libro creo que es efectivamente una compilación muy interesante, muy acertada y además muy adecuada, digamos, al momento actual que estamos viviendo.
Ustedes recuerdan que en los últimos 2 o 3 años los compañeros zapatistas han estado tomando una serie de iniciativas importantes. Organizaron en 2015 el seminario que se llamó El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Organizaron después un festival que fue el Festival Comparte el año pasado, y a fines del año pasado también organizaron un encuentro que se llamaba el Encuentro Conciencias, un encuentro, digamos, precisamente en el que convocaron a los científicos críticos para discutir el papel que las ciencias pueden tener en la reconstrucción de un mundo nuevo no capitalista. El mismo sentido había tenido el Festival del Arte. Ahora en abril acaba de haber otro seminario, yo participé en ese seminario, un seminario que se llamó Los muros del capital frente a las grietas de la izquierda. Y en el marco, digamos, de todas estas iniciativas, yo creo que se enmarca también la publicación de este libro. ¿Qué cosa es lo que tenemos en este libro? Yo creo que el título efectivamente es muy indicativo del contenido de la mayor parte de los artículos de este libro, porque aquí se trata sobre todo de ensayos de economía política, y ensayos de economía política que tienen un objetivo fundamental, que es el objetivo de caracterizar la situación económica, la situación social y política que está viviendo el mundo actual. Ustedes saben que los compañeros zapatistas nos han estado diciendo que estamos viviendo una gran tormenta, y ellos dicen, no es una cosa que va a venir en el futuro, es algo que ya comenzó, y esa gran tormenta implica efectivamente, como todas las grandes tormentas, devastación, implica efectivamente destrucción, implica riesgo para todos nosotros, implica cambios dramáticos de nuestra situación, pero no para bien, sino generalmente, digamos, para mal. Eso es lo que es la hidra capitalista. Y yo aquí asocio un poco los planteamientos que están en este libro a una tesis que yo suscribo y que ha sido desarrollada por un sociólogo, que es el sociólogo, yo creo, más importante que hoy existe vivo en el planeta, y que se llama Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein desde hace como 30 o 40 años ha estado insistiendo en la idea de que lo que vive hoy el mundo es la etapa de su crisis terminal. Yo pienso que cuando los compañeros, digamos, nos hablan de la tormenta, están hablando en otros términos de esta etapa de la crisis terminal del capitalismo. Y yo creo que muchos de los escritos que están aquí compilados fundamentan las expresiones económicas de esta crisis terminal del capitalismo. Y voy a hablar de algunas de ellas que están directamente vinculadas con esta propuesta, digamos, de la candidatura independiente de una mujer indígena. Pero quiero subrayar antes una cosa, fíjense, ¿cuál es el mérito fundamental que tienen los compañeros zapatistas que a través de su vocero, o ya fallecido, que fue el subcomandante insurgente Marcos, nos planteaban, y que era un aporte absolutamente original frente al mundo de la academia? Porque hay que decirlo, yo vivo en el mundo de la academia, ustedes también, pues de algo tiene uno que ganarse la vida, nadie es perfecto, pues como no nos quedan muchos otros caminos, de repente somos profesores, yo soy investigador y también soy profesor, pero fíjense, el mundo de la academia a veces hace sus análisis de una manera demasiado compartimentalizada, ¿sí? De una manera demasiado cuadrada y demasiado acartonada. Y yo creo que esto es muy interesante, porque cuando uno compara los escritos del subcomandante Marcos con los textos, incluso, por ejemplo, de Immanuel Wallerstein, con los textos de Robert Kurz, con los textos, digamos, de otros, de François Chesnais, de otros analistas que han tratado de diagnosticar desde el punto de vista del marxismo o del pensamiento crítico la crisis actual, hay un elemento que no está presente en ellos y que está presente en los textos del subcomandante Marcos. ¿Saben cuál es ese elemento? La tesis de decir, en las condiciones, digamos, de la tormenta actual, ningún análisis de la crisis económica actual puede obviar el hecho de que el sentido de la economía en estas circunstancias actuales es el de desarrollar una cuarta guerra mundial. Entonces, fíjense, los compañeros zapatistas agregan a la dimensión económica inmediatamente una dimensión política. Y esa dimensión política no es la dimensión de la política en general, de la política de los partidos, de la política electoral,
de la política de la lucha de movimientos sociales que plantean demandas y reivindicaciones. Es la idea de que hemos llegado a una situación tan extrema que las cosas se plantean en términos de guerra, en términos de un enemigo que quiere destruir al otro, en términos de la conquista de sus territorios, en términos directamente de la destrucción del enemigo, de la fijación, digamos, efectivamente, del combate en términos fundamentalmente militares. Les diré, los que hemos leído, por ejemplo, a Michel Foucault, no encontramos demasiado extraños los planteamientos de los compañeros. Ustedes saben que, por ejemplo, que Foucault en varios de sus textos había invertido el apotegma clásico de Clausewitz. Clausewitz había dicho, la guerra no es otra cosa que la prolongación de la política por otros medios. Entonces, la guerra se suponía que era como la forma extrema, la forma culminante o la forma desbordada de la propia política. Foucault nos había propuesto invertir el apotegma y había dicho, ¿qué tal que pensamos las cosas al revés? Y decimos que la política en las sociedades contemporáneas no es otra cosa más que una expresión de la propia guerra, ¿sí? Y la guerra a la que se está refiriendo Foucault naturalmente es la guerra de clases. Esta es una idea que también está presente, por ejemplo, en Walter Benjamin, ¿sí? Walter Benjamin entonces va a plantear efectivamente eso que se llama estado de excepción y que el nazismo en Alemania en vísperas de la Segunda Guerra Mundial desnudó, no es la excepción, sino la norma. El sistema que llamamos capitalista se construye sobre una violencia estructural profunda, terrible, y de alguna manera, diríamos que todo el montaje de la sociedad moderna, de la civilización burguesa, es un esfuerzo por encubrir esa violencia estructural primaria que se hace contra nosotros los seres humanos para poder desarrollar la sociedad capitalista. ¿En qué consiste esa violencia extrema? Consiste en el hecho de que todos nosotros como seres humanos somos potencialmente muchas cosas, somos potencialmente artistas todos. Esto es algo que los compañeros plantearon en el Festival del Comparte. Fíjense, ¿por qué tenemos que aceptar que hay unos poquitos seres humanos excepcionales, ¿no?, que llamamos artistas, y toda la masa de nosotros que somos consumidores pasivos de arte? ¿Acaso nosotros no tenemos también manos, y no tenemos cabeza, y no tenemos imaginación, y no tenemos creatividad? Y fíjense, esta es una idea que remonta al propio Marx. Marx había dicho que en la sociedad comunista el arte iba a desaparecer, pero no iba a desaparecer porque la actividad artística dejara de ejercerse, sino porque iba a dejar de ser patrimonio de un pequeño grupo y se iba a volver patrimonio común de toda la humanidad. Todos deberíamos ser artistas, de la misma manera en que todos deberíamos de ser científicos, porque si todos tenemos cabeza para pensar, ¿por qué solo unos cuantos, asumimos que solo unas pocas gentes pueden estar en los laboratorios descubriendo cosas nuevas, o los científicos sociales inventando ideas y análisis? Si todos tenemos manos y todos tenemos cabeza, todos podemos desarrollar trabajo intelectual y trabajo manual. Y si todos tenemos sensibilidad y creatividad, todos podemos ser artistas, ¿sí? Pero fíjense, para volver entonces, digamos, a este punto, esa violencia estructural fundamental en la que se funda el capitalismo consiste en que si el hombre es potencialmente artista y es potencialmente científico y es potencialmente un ser amoroso y es un ser social y es un ser que se puede desplegar en múltiples campos y actividades, toda esa potencialidad es reprimida, es castrada, es de alguna manera, diríamos, comprimida, para reducirnos a todos a ser simplemente fuerza de trabajo. En esa violencia estructural, muchísimas gracias, en esa violencia estructural se funda la sociedad que llamamos capitalista. Entonces, cuando los compañeros están diciendo hablar de economía política en el capitalismo contemporáneo es hablar directamente de guerra, están entroncando tanto con estos planteamientos de Foucault, de decir la guerra, la política no es más que la prolongación de la guerra de clases por otros medios, y están entroncando con Benjamin, que dice la violencia profunda no es una excepción sino la norma, ¿sí? Es efectivamente, digamos, vivimos en un estado de excepción permanente, y eso es lo que se llama capitalismo.
Bueno, a mí me parece que por eso son tan interesantes todos los textos que están aquí compilados, porque en todos ellos los compañeros zapatistas inmediatamente ven los procesos económicos en términos políticos, pero ven, digamos, los procesos económicos y políticos en términos de que hay una cuarta guerra mundial que el capitalismo está desplegando. ¿En contra de quién? En contra de la humanidad. Entonces, esta etapa de la crisis terminal del capitalismo, como la llama Immanuel Wallerstein, para los compañeros sería la etapa de una cuarta guerra mundial, partiendo de que hubo una primera guerra mundial que todos conocemos, una segunda, la tercera guerra mundial que fue la Guerra Fría y que se acabó con la caída del muro de Berlín, y una cuarta guerra mundial que sería la que estaría desarrollándose ahora y que consistiría en el hecho de que el capital está empezando, digamos, a encontrar cada vez más difícil su reproducción, y al encontrar cada vez más difícil su reproducción está empezando entonces a destruir todo lo que toca. Por eso se trata de una hidra capitalista que destruye a su paso absolutamente todo lo que se le pone enfrente, ¿sí? Y esta hidra capitalista, en su ansia de ganancia, está entonces arrasando con la propia humanidad. Esa es una de las tesis centrales que se desarrollan en varios de los artículos aquí. Y fíjense, podría mencionarles, voy a mencionarles antes de pasar a la conexión que esto tiene con esta propuesta, digamos, de la candidata indígena independiente, voy a mencionarles cómo ustedes en estos textos van a encontrar una capacidad de previsión de los compañeros zapatistas a través de su vocero, el subcomandante insurgente Marcos, verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, fíjense, el subcomandante insurgente Marcos en 1997 previó lo que iba a ser el gobierno del PAN desde el año 2000 hasta el año 2012. Y eso fue en 1997. Fíjense, en la página 69 de este libro, el subcomandante Marcos nos dice, en 1997, antes incluso de que Fox se lanzara de candidato, él decía: la derecha sueña con que una buena administración y una moral austera permitirán mantener el rumbo. Así llaman a este doloroso y continuo tropezarse y dar tumbos agónicos. La derecha no ofrece una alternativa política, ofrece un cambio en la gerencia política. ¿Qué cosa fueron los gobiernos del PAN entre el año de 2000 y de 2012? Fueron la continuación de las mismas políticas neoliberales, fueron la continuación de las mismas políticas sociales represivas y en cierto sentido su agudización hasta el genocidio perpetrado por Felipe Calderón. Realmente es el gobierno más ilegítimo que ha habido en la historia de México, basado en el fraude más monumental de los últimos 50 años, el fraude, digamos, de 2006, que el primero que no supo defenderlo fue su propia víctima directa, o sea, Rayito de Esperanza, cuando efectivamente, digamos, todo el pueblo de México era consciente de que había habido un fraude de grandes proporciones, cuando los propios asesores de López Obrador le decían a él: tomemos el aeropuerto y tomemos las 4 centrales camioneras y bloquemos las 5 carreteras que comunican al Distrito Federal a la Ciudad de México con el resto, digamos, del país. López Obrador se negó. Y López Obrador no reconoció que había fraude más que una semana después de que había pasado el fraude en 2006, cuando en cambio al día siguiente de que ese fraude se cometió, fue el 2 de julio, el 3 de julio el subcomandante Marcos, hoy muerto, hoy extinto, en un programa que se llamaba Política de Banqueta, dijo que había un fraude monumental, tanto electrónico como físico, o sea, tanto de meter, como se llamaba, tamales de votos, o sea, paquetes de votos, como incluso, fíjense, pero vuelvo entonces al punto, el subcomandante Marcos prevé lo que va a ser los gobiernos del PAN 3 años antes de que Vicente Fox gane las elecciones. Pero, por ejemplo, también en este texto, el subcomandante Marcos va a plantear bueno, no sé si ahondar en estos ejemplos. Permítanme un segundito. No, pero estos son diferentes. Invitamos a los que están allá atrás que se pasen por acá adelante, también hay más sillas.
Sí, los invitamos. Y ya hay café. Acérquense y parece que hay Coca-Cola pero 5. Ah, bueno, perdón. Pongo un segundo ejemplo, compañeros. Pongo un segundo ejemplo y paso si quieren entonces a la conexión que hay con la situación, digamos, actual y esta propuesta de una candidata indígena. Fíjense, yo creo que en estos textos del subcomandante Marcos está la más inteligente caracterización que yo he leído de lo que hoy todavía se llama globalización. Yo creo que, por ejemplo, el concepto de globalización es un concepto que nos vendieron los propios medios de comunicación y que no es nada. La globalización realmente no existe. La globalización es literalmente un invento mediático. Ustedes saben que hay, por ejemplo, un grupo en la Universidad Autónoma de Puebla que se dedica a estudiar la economía internacional. Ellos dijeron, bueno, vamos a decir, si nosotros preguntamos quién inventó el concepto de plusvalía, ¿sí? ¿Quién inventó el concepto de ganancia? ¿Quién inventó el concepto de capital circulante? Nosotros podemos rastrear cualquiera de estos conceptos y decir, bueno, el padre es Say, es el primero que acuña el concepto de tal. Bueno, el padre de esto, Quesnay, es el primero que habla de renta de la tierra, bueno, etcétera. Ellos se preguntaron quién inventó el concepto de globalización y empezaron a hacer una investigación que duró 2 años para decir quién es o el autor o la corriente teórica económica, de cientistas políticos, de antropólogos que haya acuñado el concepto de globalización. ¿Y saben a qué conclusión llegaron? Que el concepto de globalización no tiene padre ni madre, o sea, es huérfano, porque efectivamente quienes inventaron el concepto de globalización fueron los propios medios de comunicación como una forma de autolegitimación. Entonces, el concepto de globalización es absurdo. Si ustedes conocen a alguien que diga que lo que estamos viviendo actualmente es la etapa de la globalización, aléjense rápidamente de él, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque esa persona no ha entendido demasiado el mundo actual. Y yo creo que aquí en estos textos del subcomandante Marcos hay la definición más inteligente de lo que es la globalización, y esa fue dada por un teórico crítico maravilloso, que no sabemos si, bueno, suponemos que todavía anda por ahí, pero no sabemos si algún día reaparecerá, que se llama Durito. ¿Y saben qué es lo que dice Durito, qué es la globalización? Durito define la globalización en un renglón y medio y dice: el problema con la globalización en el neoliberalismo es que los globos se revientan. Entonces, con esta frase, el subcomandante Marcos se está burlando de la globalización. Y si algún sentido puede tener la globalización, en la página 101 dice: la globalización moderna, el neoliberalismo como sistema mundial debe entenderse como una nueva guerra de conquista de territorios. Y con esta otra definición, la otra es un poco irónica para relativizar y para darnos distancia crítica respecto del propio concepto de globalización, que todos los cientistas sociales, o el 95% de mis colegas en todos los institutos, compraron acríticamente, y que todavía hay gente que repite, y que no crean que se salvan diciendo que no, que lo que vivimos no es la globalización, sino la mundialización, porque la mundialización es solamente la traducción francesa del concepto de globalización, o sea, lo que los gringos y los ingleses llaman globalization, los franceses le llaman mundialización, pero es exactamente un término gemelo idéntico. Bueno, y espero que nadie de ustedes vaya a defender esas cosas absurdas como lo de imperio y esas malas bromas pesadas que algún día trataron de proponernos como explicación. Pero fíjense, el punto al que voy entonces es: ¿cuál es entonces la conexión que este proceso, digamos, del neoliberalismo, esta etapa de la tormenta, esta etapa de la crisis terminal del capitalismo tiene con esta propuesta que los compañeros están haciendo ahora de una candidata independiente, mujer indígena? ¿Y saben cuál es la conexión? También en varios de los textos aquí se explica un elemento que es fundamental y del que nosotros, los analistas sociales,
no nos habíamos dado cuenta. Los compañeros lo dijeron desde los años 90 y desde principios de los años 2000, ahora ya se volvió un tema de moda. Este estudio, digamos, de la presencia, por ejemplo, de las mineras en México y en toda América Latina. Pero fíjense, desde 1997 o desde 2003, el propio subcomandante Marcos había dicho que según datos oficiales de la Organización Internacional del Trabajo, hay en todo el planeta 300 millones de indígenas. De esos 300 millones de indígenas hay aproximadamente 60 en América Latina. Pero en los territorios que ocupan esos 300 millones de indígenas están el 60% de los recursos naturales que ahora codicia el capital. ¿Y por qué el capital codicia de una manera desmesurada los recursos naturales? Precisamente porque está en su etapa de crisis terminal. La tasa de ganancia, eso lo explicó Marx desde el siglo XIX, ha venido bajando progresivamente. Cuando el capitalismo se encuentra en esta etapa de su crisis terminal, tiene que encontrar nuevos campos de inversión, nuevas mercancías, nuevos elementos vendibles que antes no había comercializado. Y entonces fíjense, cuando yo era más joven de lo que soy ahora, yo recuerdo que en los seminarios del Capital, por ejemplo, nosotros discutíamos y decíamos, el agua no es una mercancía, el aire no es una mercancía porque son recursos ilimitados. Fíjense, eso era hace 25 o 30 años. Y ahora, 30 años después, el agua ya es una mercancía. Y al paso que vamos en la Ciudad de México, pero en Chile, o en París, o en Nueva York, o en todas las ciudades contaminadas, al rato el aire también ya va a ser una mercancía. Y para que podamos circular por estas calles de estas ciudades hipercontaminadas, si queremos seguir viviendo en ellas, vamos a tener que comprar aire puro para poder estarlo respirando. Ya hay gente que trae sus tapabocas ahora, al rato el tapabocas va a estar conectado a un tubito de oxígeno. Pero fíjense, elementos que antes no eran comercializables se están volviendo comercializables, ¿sí? Y por eso efectivamente, digamos, hay un estudio hecho sobre el territorio mexicano que dice que el 77% del territorio mexicano es potencialmente explotable en términos mineros. ¿Por qué creen que las mineras canadienses están todas como buitres sobre todos los territorios de América Latina? ¿Sí? Pero el punto es, ¿cuál es, por ejemplo, digamos, la base del desarrollo de toda la industria farmacéutica mundial actual? Es la biopiratería. La biopiratería es efectivamente el robo de los saberes tradicionales, de cómo con las plantas y con toda la sabiduría indígena, efectivamente, digamos, se pueden curar ciertas enfermedades, ¿sí? Pero esos recursos están, por ejemplo, en los bosques y en las selvas del Amazonas y en las selvas de Brasil, naturalmente, pero también de Colombia y también en la selva chiapaneca. Ustedes saben que en Chiapas, solamente en Chiapas, en la selva de Chiapas, está el 12% de los recursos bióticos de todo el planeta Tierra. Ustedes saben lo que son los recursos bióticos, es la diversidad de especies, tanto animales como vegetales. De todas las especies vegetales y todas las especies animales que hay en todo el planeta, el 12% están concentrados en Chiapas. Bueno, el 80% están concentrados en el Amazonas, que ya por eso lo están destruyendo. Pero fíjense, entonces, la explotación de esos recursos bióticos para la industria farmacéutica, la biopiratería, la explotación indiscriminada de los bosques, la explotación, por ejemplo, digamos, de litio. El litio hace 20 años no servía absolutamente para nada, ¿sí? Pero ahora el litio es el material que se utiliza para hacer las pilas de las computadoras, de los celulares, de las tablets, de los iPods, ¿sí? Entonces, de pronto Bolivia descubre que tiene una montaña de litio completa abajo del Salar de Uyuni. Hay el yacimiento más grande del planeta de litio. Y entonces, claro que las compañías efectivamente transnacionales lo que quieren es el litio boliviano, y quieren los bosques mexicanos, y quieren las minas, y quieren, etcétera. Entonces, fíjense, ¿por qué esto es muy importante? Porque las primeras víctimas directas
de este proceso de agudización donde el capitalismo desesperado está buscando nuevas mercancías comercializables y está buscando nuevos territorios explotables, son precisamente los indígenas. Y claro, nosotros decimos, ¿cómo sufrimos nosotros la crisis económica? Pues obviamente todas las mercancías suben y nuestro salario ya no alcanza, ¿no? Y entonces nosotros, que somos pobresores, ustedes del IEMS y nosotros de la UNAM, lo que hacemos es decir, bueno, pues ya no podemos comprar mantequilla, pues compramos margarina, ¿no? Y ya no podemos comprar carne, pues entonces ahora compramos huauzontles, ¿no? Y de repente ya no podemos comprar aguacate, pues ahora comemos jitomate. Claro que eso no es nada agradable, pero en cambio para los compañeros indígenas, ¿cómo creen que ellos viven la crisis terminal del capitalismo? Ellos no la viven de que les suban de repente las cosas y tengan que sustituir, de que tengan que recortarse, de que coman un poco menos, de que tengan que vivir más gentes hacinadas en un lugar, de qué tal. Ellos lo viven de que de repente les dicen, ¿saben qué? Aquí necesitamos explotar el agua de este río y vamos a construir una presa. Y para construir esa presa les vamos a inundar estos 15 pueblos y váyanse a donde quieran. No estamos hablando de hipótesis teóricas, o sea, el movimiento de la Parota es precisamente un movimiento que está tratando de impedir que se haga una presa que inundaría ese pueblo y hasta ahora han logrado pararlo. Porque si se hace ese proyecto de la Parota, simplemente el pueblo desaparece porque queda sumergido en las aguas para hacer una represa que genere energía eléctrica. Pero de pronto a los propios indígenas llegan y les dicen, ¿saben qué? Aquí donde ustedes están ubicados, abajo hay uranio. Así que se van a ir porque aquí vamos a empezar a explotar el uranio. O de repente empiezan a depredar el bosque, lo que le sucedió a los compañeros de Cherán. Y entonces en solo 10 años depredan un bosque que era de 40,000 hectáreas, se acaban 25,000 hectáreas. Y si los compañeros de Cherán no hubieran intervenido, lo arrasan completo. Entonces se acaban los bosques, se acaban las aguas, inundan. Pero dense cuenta entonces de lo que estamos hablando. Los pueblos indígenas sufren ataques directos que implican su desaparición como tales pueblos indígenas, su desplazamiento sin destino fijo, ¿sí? El robo de todos sus recursos, el cambio, digamos, de sus condiciones de vida, el cambio climático, el cambio ambiental, el cambio general, de tal manera que de la noche a la mañana todo su entorno se modifica. Y a las compañeras mineras les da lo mismo si es un lugar sagrado, como pasa con los Virraricá, o les da lo mismo si efectivamente, digamos, ahí están enterrados los muertos de esa comunidad, o les da lo mismo si efectivamente esa comunidad tiene un arraigo de cientos de años o de miles de años. Se trata de destruirlos completos. Y entonces fíjense, ¿por qué los compañeros están planteando entonces justamente esta iniciativa? ¿Por qué se la plantearon al Congreso Nacional Indígena? ¿Por qué les dijeron, compañeros, ¿quieren ustedes proponer una candidata independiente mujer indígena? Y los compañeros aceptaron, porque los compañeros del EZLN tienen perfecta conciencia de que en el lapso de 1 a 2 generaciones, si nosotros no hacemos nada, los pueblos indígenas de México van a desaparecer. No es una hipótesis teórica, es un proceso hoy en curso. Y la pregunta es, ¿queremos que todos los pueblos indígenas, los 65 pueblos indígenas que existen en México, cada uno de ellos representa una lengua viva, cada uno de ellos representa un aporte civilizatorio, cada uno de ellos son matrices y raíces de lo que nosotros somos? Porque nosotros somos una civilización mestiza que en la mitad de nuestro ser somos efectivamente indígenas. ¿Queremos que esos indígenas desaparezcan? Y esos indígenas corren el riesgo de desaparecer también en Perú y también en Guatemala y también en Ecuador y también en el planeta entero. Entonces, cuando los compañeros zapatistas proponen hacer la propuesta de un consejo indígena de gobierno y proponer una candidata independiente, mujer indígena, a la presidencia de 2018, no crean que los compañeros zapatistas, no crean que los compañeros del Congreso Nacional Indígena están renegando de las posiciones que tuvieron en 2006 y en 2012 y en 1994 y están pensando que las elecciones son maravillosas y que efectivamente, digamos, la vía política institucional es una vía fantástica para modificar las cosas y cambiar los problemas. No, ellos lo que están diciendo es, tenemos que aprovechar el hecho
de que los ojos de toda la población mexicana van a estar puestos desde hoy hasta junio, no sé qué, de 2018, julio de 2018, cuando sea la votación, en este proceso para, a través de este proceso, visibilizar el riesgo que corren los pueblos indígenas de México de desaparecer de la faz de la tierra y de desaparecer de nuestro país. Ese es el primer sentido de la candidatura. No es que los compañeros zapatistas crean que efectivamente las elecciones son fantásticas. Hay un texto del subcomandante insurgente Galeano que se llama, ya no me acuerdo, pero Pregunta sin respuesta y respuesta sin pregunta, así se llama, donde él dice claramente, dice, miren, ahora, bueno, después voy a hablar de eso al final, pero dice, nosotros vamos a tratar de proponer esta compañera mujer indígena, ya fue elegida, se llama Marichuy, se llama María de Jesús. Bueno, es probable que ni siquiera acepten registrarla como candidata independiente, que hagan trucos y triquiñuelas y digan, no cumplen los requisitos, estas fotocopias de la gente que la apoya no se ven bien, estas firmas no están claras, ustedes no llenaron el papelito rosa con la copia amarilla y no le pusieron el sello gris, no la registramos. Eso es muy posible que pase, ¿sí? Pero ellos dicen, vamos a suponer que la registran, ¿sí? Ok. Es muy probable que en el camino digan que cometió infracciones que la invalidan como candidata a la presidencia. Así se las gasta nuestra clase política mexicana, ¿no? Pero vamos a suponer que no la invalidan en el camino. Bueno, es muy probable entonces que igual que a López Obrador en el año de 2006 o a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, ninguno de los dos estuvo a la altura de lo que vivió, pero bueno, que les hagan un fraude monumental, como le hicieron a Cárdenas en 88 y a López Obrador en 2006. Pero vamos a suponer que no le puedan hacer fraude porque fuera tan apabullante la victoria de esta candidata indígena. Aunque entonces la dejen llegar y que ella fuera nombrada presidenta de México, no la van a dejar gobernar. Porque toda la clase económica, todos los ricos mexicanos, no van a respaldar las políticas de una mujer indígena independiente. Entonces, si los compañeros están diciendo, es muy probable que ni siquiera la registren, es probable que invaliden su candidatura, puede ser que le hagan fraude y si no, no la van a dejar gobernar. ¿Ustedes creen que se hacen alguna ilusión respecto del proceso electoral? Lo que los compañeros están diciendo es, vamos a participar en ese proceso precisamente para denunciar la miseria de la clase política mexicana, ¿sí? Lo mismo que hicieron en 2006 con la otra campaña. ¿Por qué le llamaron otra campaña? ¿Por qué la hicieron paralelamente a la campaña electoral? Porque lo que ellos están diciendo es, no creemos en la vía electoral, no creemos en la vía de la política institucional. La salida de los problemas centrales de este país va por otro camino. Toda la clase política, sin excepción, está hasta tal punto degradada, corrupta, es hasta tal punto verdaderamente innoble y sucia, que con ellos ya no podemos hacer absolutamente nada. Eso lo dijeron los compañeros zapatistas desde la marcha del color de la tierra, no siempre, Los compañeros zapatistas recibieron a Cárdenas, recibieron a López Obrador, después del 94, le propusieron a Cárdenas fundar un movimiento de liberación nacional que Cárdenas iba a dirigir y a encabezar, y Cárdenas no aceptó. Los compañeros creían que había un sector de la clase política que era decente y rescatable, ¿sí? En 2000 y 2001 se dieron cuenta de que eso no era cierto. Cuando marcharon a la Ciudad de México para que se aceptaran los acuerdos de San Andrés como letra constitucional, y entonces toda la clase política les dio la espalda, incluido también el PRD, en el cual estaba entonces López Obrador. Cuando el PRI, el PAN y el PRD les dieron la espalda, los compañeros dijeron, con esta clase política ya no se puede hacer absolutamente nada. Está a tal grado corrompida y degradada que ya no hay opción, ¿sí? Entonces, la opción no está ni por rayito de esperanza, que vean con qué clase de gente se rodea. Ustedes se imaginan a Romo, o sea, a ese ladrón empresario verdaderamente asociado con los narcos de ministro de Hacienda. Ustedes se imaginan a Porfirio Muñoz Ledo de ministro del Interior. Ustedes se imaginan a la gente que rodea a López Obrador
como ministros de este país, ¿ustedes creen que van a ser gente honorable y va a resolver los problemas de...? Y ahí entonces da igual si a lo mejor el propio López Obrador sí es gente honrada, que quizás sí lo sea, si está rodeado de esa caterva verdaderamente de gentes infames. Pero fíjense, ni Morena, ni el PRD, ni el PT, ni el Partido Verde Ecologista, que no es ni verde ni ecologista, ni lo que quieran, ni Movimiento Ciudadano, ni Encuentro Social, y no sé si me falta por ahí alguno, me dan igual un poco todos, ninguno de esos es una alternativa, ni el PRI ni el PAN, naturalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué los compañeros proponen una candidata independiente? Porque lo que van a tratar de plantear es tres cosas. Primera, visibilizar a los pueblos indígenas y decirle claramente a todo el país que si no hacemos algo urgentemente, si no apoyamos al Congreso Nacional Indígena, si no apoyamos a ese Consejo Indígena de Gobierno, si no efectivamente nos solidarizamos con todas las luchas de resistencia que los indígenas están llevando a cabo en todo el país, ellos en una generación o dos van a desaparecer. Y este país va a ser efectivamente de las mineras canadienses, de las empresas transnacionales gringas, de Repsol, de las empresas españolas, alemanas, etcétera, ¿sí? Segunda cosa, van a denunciar la miseria de la clase política, que es absolutamente incapaz de proponer ninguna salida inteligente a la situación que estamos viviendo actualmente. Y tercero, van a decir, pero si entonces la salida no está ni por la vía de las elecciones, ni por la vía política de crear un nuevo partido político y luchar y ganar el poder y tal, ¿por dónde está la salida? Y la respuesta es por la autoorganización de la gente. Como lo han venido diciendo los compañeros desde 2006 y lo repiten en 2012 y lo dicen ahora, nadie va a venir a defender a los profesores del sindicato del IEMS para luchar en lugar de ustedes. Los zapatistas no van a venir a liberarlos a ustedes, ni van a venir a liberar a las mujeres, ni van a venir a liberar a los estudiantes, ni van a venir a liberar a los obreros. Marx lo dijo muy claramente. Marx dijo, la emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de la clase obrera misma. Digamos que los zapatistas prolongan esa idea y dicen, la liberación de los obreros tiene que ser obra de los obreros mismos. La liberación de las mujeres tiene que ser obra de las mujeres mismas. La emancipación de los estudiantes tiene que ser obra de los estudiantes. Los profesores en el IEMS y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tienen que luchar contra sus propias autoridades y modificar radicalmente las cosas desde abajo. Las gentes en sus barrios tienen que organizarse y modificar. Tenemos que organizarnos y autoorganizarnos desde abajo y a la izquierda y unidos entre todos votar este sistema social, económico, político, cultural. No hay otra salida. Si no lo hacemos entre todos, cada uno, ahora sí que como dicen los compañeros, en su calendario y en su geografía, si cada uno de nosotros en su frente de lucha que le corresponde, en el barrio en el que vive, en la fábrica en la que trabaja, en la universidad en la que estudia o en la que trabaja, en el espacio, digamos, donde se mueve, no se organiza para luchar, no vamos a salir. La tormenta nos va a arrasar, la hidra capitalista nos va a destruir y cuando se derrumbe el capitalismo nos va a llevar entre las patas. Y entonces simplemente la humanidad sí se va a acabar, porque además, si ustedes se dan cuenta, el cambio climático sí amenaza a la especie humana. Si el capitalismo sigue depredando el ambiente como lo está haciendo ahora, al rato de veras simplemente se van a descongelar los polos, los océanos van a subir y todas las ciudades costeras van a desaparecer en 3 días, todas las ciudades costeras, todas. Y después va a llegar, y los que se queden, los 4 que se queden en la montaña, se van a matar entre ellos, y entonces las hormigas o las cucarachas, que naturalmente sobrevivirán, porque son más resistentes que nosotros, quizá iniciarán un nuevo ciclo histórico y serán más inteligentes que la especie humana para hacer estructuras comunitarias, no capitalistas y no clasistas, y repoblar. Estoy bromeando un poco, y a la vez no demasiado. Fíjense, esto es un poco el sentido, digamos, del planteamiento de los compañeros. No están para nada renegando de lo que han dicho hasta hoy. Están por eso proponiendo esta candidatura independiente con 3 objetivos. Visibilizar al actor indígena. En segundo lugar, mostrar la miseria y la degradación de toda la clase política mexicana sin excepción. Y en tercer lugar, promover la organización y la autoorganización para cambiar las cosas en este país desde abajo y a la izquierda.
¿Sí? Bueno, no sé si todavía tengo tiempo o ya no, ya hablé, ¿verdad? Pues yo creo que podríamos ya... Ya hablé los 45. Perdón, entonces solo voy a terminar, entonces diciéndoles que deben de comprar este libro, porque verdaderamente fuera de broma, porque si de veras quieren tener muchas pistas sugerentes, y no es porque necesariamente tengan que estar de acuerdo con él. Fíjense, una cosa que se ve aquí es extraordinariamente interesante, es precisamente la fluidez del pensamiento de los compañeros zapatistas. Hay muchos puntos en los cuales, cuando uno lee estos textos, se da cuenta cómo los zapatistas efectivamente son todo menos dogmáticos. Porque, por ejemplo, justamente en 1997, el subcomandante insurgente Marcos todavía plantea que sería posible una lucha electoral real, de una izquierda real y crítica que se saliera de la mercadotecnia política. En 1997, eso está dicho aquí, eso va a cambiar en 2001. Pero se dan cuenta, los compañeros aquí todavía se burlan del concepto de globalización y se burlan un poco, digamos, pero critican a la globalización y critican al neoliberalismo. Algunos años después van a decir, lo que estamos viviendo hoy es una terrible tormenta con grandes dimensiones destructivas. El pensamiento zapatista es muy rico y muy coherente, pero es a la vez muy flexible y muy fluido. Y por eso deben comprar, digamos, este texto, porque les va a dar muchas pistas para entender la situación económica, la situación política, la situación social global que hoy vive, bueno, nuestro país, pero también, digamos, el mundo. Y termino diciéndoles que entonces solo hay 9 ejemplares del libro, lo lamentamos mucho, pero solo hay 9, vale 200 pesos, pero los que lo compren se van a llevar de regalo ese libro que se llama Mandar Obedeciendo, del cual yo soy el autor, y un ejemplar de la revista Contrahistorias número 27, que es el último, que está hecho, digamos, inspirado en el festival de El Comparte del año pasado, y para un poco, digamos, en el contexto de este segundo Comparte que va a ser ahora a finales de julio. Entonces, el que compre el libro se lleva gratis el otro libro y la revista Contrahistorias. Bueno, ahora sí, gracias.